La Voz de América presenta. Estado de emergencia en Florida ante la llegada del huracán Ian que avanza hacia Cuba. La política migratoria sigue dividiendo el voto en Estados Unidos de cara a las próximas elecciones. Además, denuncias de Nicaragua y Venezuela cierran la Asamblea General de la ONU. Y giro político en Italia con la llegada de la extrema derecha al poder. Bienvenidos a El Mundo al Día, la actualización de noticias en Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Comenzamos. El huracán Ian se desplaza por el Caribe y tiene en alerta al Servicio Nacional de Meteorología, especialmente en Florida. Allí saludamos a José Pernalete en Miami con la última actualización. José, ¿qué dicen los expertos? Acá precisamente los conocedores dentro del Centro Nacional de Huracanes advierten que las horas siguientes son decisivas para el fortalecimiento o debilitamiento de este huracán, cuya contundencia en estos momentos puede oscilar entre categoría 3 o 4. Es decisivo también lo que pueda suceder esta noche en horas cuando se aproxime a la isla de Cuba y posteriormente su desarrollo a través del trayecto que tiene. Intensas y continuas precipitaciones se produjeron en las Islas Caimán tras el paso del huracán Ian, recién formado este lunes y con trayectoria a través del Caribe. En Florida se advierte sobre un impacto desde la zona central del estado. En localidades como Kissimmee y Orlando, los mercados registran estantes vacíos de agua embotellada ante las compras de personas que buscan prepararse. El trayecto del ciclón amenaza con inundaciones en zonas costeras. Podría trasladarse absolutamente más en la península o incluso más lejos de la península. Verán marejadas ciclónicas en lugares como el suroeste de Florida, a pesar de que se proyecta que la tormenta se encuentra a unas 100 millas de la costa del suroeste de Florida. Ya se han emitido órdenes de desalojo obligatorias. Otras jurisdicciones tienen sugerencias de evacuaciones. Las instrucciones de evacuación a menudo son complicadas. En la parte de la costa que se espera que se vea afectada, hay dos cosas que me preocupan. Ante todo, es que no se ha tenido un gran impacto de huracán en mucho tiempo. Así que tenemos muchos residentes costeros que probablemente no tienen mucha experiencia con huracanes importantes. Además, esa parte de la costa oeste de Florida es increíblemente vulnerable a las marejadas ciclónicas. La bahía de Tampa se encuentra en el área de riesgo por la contundencia del huracán que oscila entre las categorías 3 y 4, aunque no se descarta que su fuerza se vea disminuida a partir del miércoles. Está previsto que en la noche de este lunes, Ian llegue a Cuba. Además del contacto peninsular que va a tener el huracán Ian, se prevé que el trayecto vaya a desplazar a este fenómeno meteorológico hacia la zona continental del estado de Florida, hacia Georgia y Carolina del Sur. Diva. Por supuesto que estaremos atentos. Cuídate, José Pernalete, en Miami. Y en Nueva York, este lunes concluye la Asamblea General de las Naciones Unidas con los discursos de Rusia, China, Venezuela y Nicaragua que denunciaron las sanciones que le impusieron otros países. Celia Mendoza nos reporta. Con llamados al respeto a la soberanía, denuncia de las sanciones y sin referirse a las acusaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Daniel Ortega, entregó su discurso ante la plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas el canciller de Nicaragua, Denis Moncada. Es hora de decir basta al imperialismo hipócrita que politiza, falsifica y denigra los derechos humanos que todos los días ellos mismos violentan y niegan. Afirmaciones que se dan días después que la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos reportara un deterioro de la situación de derechos humanos, persecución contra la Iglesia Católica y otras organizaciones que han sido expulsadas del país, donde según la ONU, 180 personas arrestadas en el contexto de la crisis continúan detenidas desde 2021 sin acceso a debido proceso y en condiciones inhumanas. Lo que nosotros queremos ver es un cambio de políticas, la liberación de todos los presos políticos, el respeto a los
derechos fundamentales de las personas en Nicaragua. Un regreso a la democracia que, de acuerdo a Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, también han manifestado a Venezuela. Este lunes, la misión de determinación de los hechos de la ONU denunció en Ginebra una vez más el uso de los cuerpos de seguridad como el DGCIM y SEBIN para acusar e intimidar. Las violaciones de los derechos humanos por parte de ambas agencias continúan hasta el presente. Las intimidaciones llevadas a cabo por ambas agencias también perduran. Aún así, el canciller venezolano Carlos Faría evitó contestar a La Voz de América al respecto. ¿Qué dice de ese reporte de violaciones de derechos humanos que acusan a Venezuela? Sin embargo, en su discurso a la plenaria, al leer una misiva de Maduro, dijo: Ciertamente se ha tejido una perniciosa campaña mundial de descrédito y estigmatización contra nuestro pueblo. Mientras llega a su fin la Asamblea General de Naciones Unidas, en Ginebra se está analizando la extensión de la misión de verificación de los hechos de Venezuela, la cual, según el representante permanente de Venezuela, se opondrán a que esto suceda. Diva. Gracias a Celia Mendoza por su trabajo en el marco de la Asamblea General de la ONU. Y precisamente apoyo financiero no reembolsable pide a la comunidad internacional el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica. Ángela González conversó con él y nos presenta este reporte. Costa Rica no se da abasto para procesar más de 200.000 solicitudes de refugio por parte de nicaragüenses que huyen de este país, sumados a una gran parte de las más de 1.200 organizaciones no gubernamentales a las que se les canceló su capacidad de funcionar y a los medios de comunicación que ahora operan desde allí. El país ha tenido que invertir en educación y seguridad para estas poblaciones, incluidos también los venezolanos que buscan paso o residencia temporal. Estamos acudiendo a la comunidad internacional haciendo un llamado de apoyo financiero no reembolsable para resolver este asunto, dado que consideramos injusto que el país tenga que endeudarse más, pagar intereses para resolver un problema cuya causa u origen no es Costa Rica. Estados Unidos ya ha mostrado interés en apoyar este llamado, mientras el país se ha sumado a la preocupación de la región por la violación de los derechos humanos por más de 180 presos políticos en Nicaragua privados de visitas y en malas condiciones. Esto en conjunto con la amenaza de una frontera militarizada. Esto sin mencionar la presencia del ejército ruso en suelo nicaragüense y 50 tanques rusos que Nicaragua había adquirido sin una amenaza externa. Costa Rica no tiene armamento, no tiene ejército. Luego de reuniones bilaterales, el ministro regresó a San José para darle paso a su agenda local enfocada en la emergencia climática que se vive en la región. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. La opinión de los estadounidenses está dividida sobre la estrategia republicana de enviar migrantes en autobuses a varias ciudades del país, según una reciente encuesta. Jorge Agobián nos cuenta más. Lo que ha hecho enfrentar a la Casa Blanca y a líderes republicanos también divide a los estadounidenses. Según una encuesta, 42% de los votantes registrados piensa que es apropiado enviar a migrantes en autobuses a grandes ciudades, con el fin de mandar un mensaje al presidente Biden sobre la crisis migratoria. Otro 41% lo considera inapropiado. ¿Sabes dónde te están llevando? Los datos fueron expuestos por una reciente encuesta de Morning Consulting. La movida fue para enseñar la hipocresía. No es que eso sea la solución, que él no está diciendo, ni pienso yo, que mandar 50 gente a diferentes ciudades es la solución al problema. El senador por Florida, Marco Rubio, apoyó este lunes la estrategia de gobernadores republicanos que han enviado a cientos de migrantes que cruzaron irregularmente la frontera a ciudades gobernadas por demócratas. ¡Gracias! La mayoría de los trasladados son nacionales de Venezuela, Cuba y Nicaragua. La Casa Blanca denuncia que los migrantes están siendo usados con propósitos políticos. ¿Se van a poner serios con ese problema o van a estar haciendo esas cosas para hacer juegos políticos? Están jugando juegos con nuestras vidas, con las familias de nosotros que están viajando a este país, y eso es algo que el presidente Biden nunca va a hacer. La polémica ocurre a menos de 2 meses de las elecciones legislativas de medio término.
en las que el asunto migratorio es una de las prioridades de campaña del Partido Republicano. Presidente Biden. La administración demócrata sostiene que apoya un sistema migratorio humanitario y justo, mientras se enfrenta a un número sin precedentes de cruces irregulares en la frontera. Jorge Agobián, Voz de América. Italia cambió su historia al elegir a Giorgia Meloni, representante de la extrema derecha, como primera ministra. Jacopo Luzzi nos cuenta sobre sus críticas a los inmigrantes, la Unión Europea y a las minorías. Los votantes italianos rompieron varios precedentes este domingo, respaldando a partidos que ahora formarán el gobierno más derechista desde la caída del fascismo y su líder Benito Mussolini en 1945. Un gobierno que será casi seguramente encabezado por una mujer por primera vez. Giorgia Meloni, con un largo historial de ataques contra la Unión Europea y los inmigrantes y una fuerte defensa de la familia tradicional, ha sembrado preocupación sobre la confiabilidad de la nación en la Alianza Occidental. Debemos recordar que no estamos en el punto final, estamos en el punto de partida. Es a partir de mañana que debemos demostrar nuestra valía. Frente al abstencionismo más alto de la historia, solamente un 63% de participación y una izquierda muy dividida, Meloni y sus aliados ganaron las elecciones con solo el 44% de los votos. Según el analista Diego Battistessa, el apoyo de Italia al atlantismo no está en duda, pero la relevancia de Italia podría reducirse. Meloni se va a dar cuenta muy pronto que para poder mantener estable no solo el gobierno, sino también su coalición, que llamaríamos de derecha-centro, ya no de centro-derecha, será bastante importante mantener la línea que había sido trazada por Draghi y no acercarse a posiciones tan radicales como la de Orbán. Los desafíos serán muchos para el nuevo gobierno, en particular a nivel económico, frente a los mercados que por ahora no reaccionan con miedo a esta victoria. Jacopo Luzzi, Voz de América. ¡No los grandes finanzas! Tras años de tensión, Colombia y Venezuela reabren sus fronteras comerciales. Voz de América le informa desde el lugar de la noticia. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Luego de 7 años se reactiva la frontera colombo-venezolana. Desde la ciudad colombiana de Cúcuta saludamos a Hugo Echeverry, quien nos reporta sobre el tránsito comercial. Hugo, empecemos por conocer cuál ha sido el mensaje del presidente Petro. Sí, buenas tardes, saludos desde Cúcuta, Colombia, a estudios.
uno de los, aparte del presidente Gustavo Petro, envió un mensaje a los migrantes venezolanos y que dice que él quiere que ellos estén en calma en este país y los que vivan en Colombia gocen de plenos derechos para que mantengan esa calma precisamente los que viven acá en este territorio. Después de 7 años de cierre de frontera y 3 de relaciones suspendidas entre los dos países, se reactiva la actividad comercial entre Colombia y Venezuela con la apertura del cruce fronterizo en el puente internacional Simón Bolívar para vehículos comerciales. Según datos de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga, el número de vehículos de mercancías que viajaron entre los dos países en 2008 llegó a 227.672, cifra que se redujo significativamente tras el cierre de la zona. Yo deseo que las primeras personas beneficiarias sean las que habitan al lado y lado de la frontera, las que se arriesgaban en esas trochas, las mujeres que caminaban por allí prácticamente dependiendo de funcionarios que incluso llegaban a cobrar peaje. La decisión ha sido particularmente celebrada en la zona fronteriza, que experimentará una reactivación de importación y exportaciones de bienes que hasta ahora llegaban por trochas de contrabando. Yo estoy seguro de que vamos a catalizar en forma muy coherente, en cifras, en indicadores con visión de largo plazo. Una reactivación comercial que llegue a los $4.000 millones es la meta de este gobierno, con miras a los $8.000 millones que años atrás se registraba, aseguró el mandatario colombiano. Según la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, este año podría llegarse a los $1.200 millones. Esto nunca debió pasar. Jamás. De Venezuela son todos los hermanos. Dicen el transporte general como era hace unos años atrás, que uno podía pasar libremente con el carro y hacer su diligencia y volver. Con la reapertura del puente de Tienditas, que también hace parte de esta reactivación comercial en las próximas semanas. Gracias a Hugo Echeverry. Y seguimos en Colombia porque centenares de personas salieron a protestar este lunes contra algunas políticas del presidente Gustavo Petro. Desde Bogotá, Yair Díaz nos reporta cómo transcurre la jornada. A menos de 2 meses de la llegada a la presidencia de Gustavo Petro en Colombia, varios sectores convocaron una multitudinaria marcha en contra de un proyecto de reforma tributaria. Otras propuestas que causan revuelo en la oposición son el alza de los precios de los combustibles y el impuesto al consumo de plásticos de un solo uso. Que en la campaña política engañó al pueblo colombiano con mentiras, que iba a ser el cambio, que íbamos a vivir sabroso en 1 mes y medio. ¿Cómo será en 4 años? Nos acaba nuestro país. Muchos ciudadanos afirmaron que salen a las calles a marchar porque sienten miedo de ser expropiados. Un gobierno que está proponiendo una reforma que tacha, que daña el derecho a la propiedad privada. Hay que salir a exigir nuestros derechos. Otros colombianos consideran que el gobierno de Petro solo lleva 2 meses y no apoyan la movilización. No las apoyo, pero sí pienso que muchas personas creen que es culpa de Petro cuando las otras administraciones hicieron malos manejos. Para evitar un estallido social como el ocurrido en los años 2019 y 2020, autoridades pusieron alrededor de 1.000 policías en todas las ciudades, acompañando las manifestaciones. Un dispositivo de la Policía Nacional muy completo de acompañamiento a la marcha pacífica por las diferentes vías. Una movilización que estuvo convocada en 35 ciudades de Colombia y el mundo. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. En Nicaragua, analistas coinciden en que numerosos candidatos oficialistas llevan varios periodos en sus cargos. Donaldo Hernández conversó con expertos de cara a las próximas elecciones municipales de noviembre. La actual alcaldesa de Managua, Reina Rueda, será la candidata del partido oficialista Frente Sandinista para ocupar nuevamente el gobierno municipal. Es su primera reelección y en periodos anteriores fue concejal y vicealcaldesa de la ciudad capital. Nos alegra continuar con este proyecto acompañando al comandante Daniel, a nuestra vicepresidenta de la compañía Rosario. Especialistas en temas electorales acusan al oficialismo de no practicar la alternancia en los gobiernos municipales. Hasta la fecha, hay más de 40 alcaldes que han repetido en el cargo desde que el presidente Daniel Ortega llegó al poder, según una investigación del diario La Prensa publicada a inicios de año.
la práctica política dentro de las municipalidades en Nicaragua no es más que una repetición de lo que acontece a nivel estatal o a nivel general en el país. Para estas elecciones municipales del 6 de noviembre no se esperan muchos rostros nuevos en las candidaturas, según datos del observatorio Urnas Abiertas. Otros especialistas critican que una vez más las elecciones municipales serán sin la participación de la oposición y sin observación internacional. Una relación de ganar-ganar con la familia presidencial y con la cúpula del Frente Sandinista. Más de 4 millones de nicaragüenses están llamados a las votaciones municipales para elegir a las autoridades de 153 alcaldías. Donaldo Hernández, Voz de América. Cuba aprueba el nuevo Código de las Familias que permitirá a personas del mismo sexo contraer matrimonio y adoptar hijos y la gestación subrogada, entre otras propuestas. El 66% de los cubanos votaron a favor del nuevo marco legal, según los resultados difundidos este lunes por el Consejo Electoral Nacional de la isla. La nueva normativa reemplazará a la vigente desde 1975. Se declara emergencia nacional en Honduras. Todos los detalles en minutos. Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Honduras declara emergencia nacional. Óscar Ortiz nos cuenta sobre las muertes y los cuantiosos daños causados por lluvias torrenciales. 13 personas fallecidas y más de 15.000 damnificados es el saldo de las lluvias a lo largo de Honduras. Las evacuaciones continúan y aproximadamente 7.000 personas han sido trasladadas a albergues en distintos departamentos del país. El alto grado de vulnerabilidad en zonas cercanas a los ríos ha llevado a las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo a declarar una emergencia nacional durante 90 días, porque las precipitaciones continuarán. Más de 17.000 personas afectadas. De ellos, 13.000 personas están albergadas en diferentes departamentos y municipios del país. Están recibiendo la atención necesaria en los diferentes albergues. Esto hasta este momento. Podría variar el día de mañana. El informe de las autoridades revela que entre los fallecidos hay hombres, mujeres y niños. Además, reportan daños en zonas productoras y viviendas y vías de acceso bajo el agua.
Miedo, ¿verdad? Han entrado en pánico y se han llevado sus cosas, ¿verdad? La gente ya está en los albergues, las que les cayó la casa. Unos están en casas de particulares, otros en familiares, otros han buscado casas donde alquilar, ¿verdad? La situación es difícil. Mire, tenemos aproximadamente más de 200 personas que están perjudicadas, ¿verdad? La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, visitó este fin de semana uno de los puntos más afectados por las inundaciones, donde al menos 10 comunidades han sido evacuadas. Mientras tanto, las lluvias continuarán en los próximos días y las autoridades prevén más evacuaciones. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. En Guatemala se reportan 2 muertos y 3 personas heridas por gigantescos socavones en plena calle de la ciudad de Villanueva. 2 huecos de unos 30 metros de diámetro literalmente se tragaron varios vehículos y una motocicleta. La falla es producida como consecuencia de las intensas lluvias registradas en el territorio guatemalteco. Natacha Dupeirón y Verónica Castro juntas protagonizan un filme sobre segundas oportunidades. Les mostramos al volver. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las 2 últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Natacha Dupeirón protagoniza su primera película a estrenarse en Estados Unidos. Verónica Villafañe habló con ella sobre el filme que explora segundas oportunidades. La vida rara vez nos da una... En Cuando sea joven, la mexicana Natacha Dupeirón comparte el personaje de Malena con su paisana Verónica Castro, una mujer que mágicamente revierte a sus 22 años, dándole una segunda oportunidad en la vida y retomar sus sueños de ser cantante. Eso le dio a la joven actriz ocasión de mostrar su talento musical. Creo que este personaje me regala esta oportunidad de experimentar y aparte con boleros que yo los amo y los respeto muchísimo. Esta es la segunda colaboración de las dos actrices. ¿Cómo fue trabajar nuevamente con Verónica Castro? En la Casa de las Flores la conocí y justo hicimos una amistad bien bonita y platicamos mucho sobre hacia dónde queríamos llevar a Malena. Fue hermoso, ella es una excelente actriz, es una gran persona y gran amiga y compañera, entonces esta experiencia la recuerdo con mucho amor. Además de su larga trayectoria en telenovelas y cine, Natacha interpretó a la odiosa Chiquis en La Casa de las Flores y a una concursante de belleza en el thriller Señorita 89. Fue un proyecto bastante duro para mí. Yo soy feminista y soy activista y hablar de temas de violencia de género a mí me causan incomodidad y me hacen reflexionar. Y entonces... Natacha actualmente está aprendiendo inglés y tomando clases de actuación en Los Ángeles, tal vez preparándose para Hollywood. No hago planes, mi plan no es ir y hacer algo, sino mi plan es ser feliz y poder cambiar de
de lugares para tener una mente más abierta, ser una persona más empática. Cuando sea joven se estrena en más de 300 cines en Estados Unidos. Estoy segura que la gente la va a disfrutar muchísimo. Es reconectar con México, con el cine de oro, con los boleros, con Verónica Castro. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y de esta manera nos despedimos en El Mundo al Día. Los acompañó Diva Lizeth Cash.